Perfecto. Vamos a hablar de lo que son las miopatías inflamatorias. En este caso tenemos a la dermatomiositis y a la polimiositis y vamos a hacer una pequeña referencia en cuanto a la miositis de cuerpos de inclusión, que no es parte del tema, pero que me gustaría que tengan por lo menos alguna idea al respecto. En cuanto a las miopatías inflamatorias idiopáticas, son enfermedades inflamatorias del músculo estriado, poco frecuentes, generalmente igual que el resto de las enfermedades autoinmunes que hemos visto, tienden a ser crónicas. Van a tener una característica muy importante que se van a manifestar especialmente por lo que es la debilidad muscular. Y al ser una enfermedad sistémica o enfermedades sistémicas, también van a afectar otros órganos y sistemas. Tenemos una clasificación clínica de las miopatías inflamatorias por Bohan y Peters. Dentro de ellas está la polimiositis, dermatomiositis, que son los temas que vamos a ver el día de hoy. Entre otras tenemos también miopatías inflamatorias, las dermatomiositis juvenil, que se va a caracterizar generalmente por un inicio juvenil, aproximadamente hasta los 10 años. Miositis asociada a neoplasias, algunas miositis también asociadas a enfermedades del tejido conectivo y unas miositis que son de difícil diagnóstico, como la miositis por cuerpos de inclusión. En cuanto a la epidemiología, tiene una incidencia de 2 a 10 habitantes por millón de habitantes, o sea, es muy poca la incidencia. Puede aparecer a cualquier edad y va a variar de acuerdo a la frecuencia clínica que tenga. Como son bastantes, va a variar según la frecuencia, más o menos una incidencia a los 45 años de polimiositis, un poquito más jóvenes, 40 años o menos en dermatomiositis, menores de 10 años o hasta 10 años en polimiositis y dermatomiositis infantil. Las asociadas a enfermedad del tejido conectivo, mucho más jóvenes, se puede dar en pacientes menores de 35 años. Generalmente mayores a 60 años vamos a tenerlos en una asociación con lo que es polimiositis y dermatomiositis asociada a neoplasias. Va a ser más frecuentemente dada esta enfermedad, esta patología en mujeres, en 2.5 en relación de un varón. Cuando está asociada a neoplasias y tiene variante infantil, es prácticamente la misma, una a una, puede ser a cualquier sexo. Y cuando se ve asociada a alguna enfermedad del tejido conectivo, va a ser 10 veces más en mujeres que en varones, en relación de 10 a 1. En cuanto al aspecto etiopatogénico, van a jugar un papel muy importante en lo que son los factores ambientales y también los factores genéticos. Dentro de los factores ambientales he visto algunas estacionarias según el tipo clínico, infecciosas por el HIV, algunos virus, linfocítico, por ejemplo, humano de células T clase 1, el Coxsackie, el hechovirus, algunos el toxoplasma, el adenovirus, que también pueden desencadenar este tipo de afecciones, y factores genéticos que están relacionados a la agregación familiar y algunas variaciones raciales, y también va a jugar un papel importante lo que es los alelos HLA-B8 y el DR3, que van a estar dentro del aspecto etiopatogénico de la enfermedad. No les quiero marear mucho con lo que es fisiopatología. Vamos a hablar un poquito que en esta patología van a jugar un papel muy importante lo que son los linfocitos TCD8, que son los citotóxicos también, que van a ser estimulados al ser presentados los antígenos, ya sea de un cuadro infeccioso, de los virus que hemos visto, por ejemplo, que van a ser estimulados. Esta es la TCR, es un receptor mediante el cual va a ser presentado lo que es el antígeno. Va a presentar al macrófago lo mismo, el cual va a desarrollar, se va a ver en plasmocito y va a desarrollar lo que son inmunoglobulinas. Al mismo tiempo, al ser estimulado este linfocito TCD8, va a realizar lo que es una expansión clonal. Una expansión clonal para tratarse de defender de lo que nos está atacando, y va a liberar una serie de citoquinas proinflamatorias, interleuquina 1, el TNF-alfa, la interleuquina 2, los cuales van a dar lugar a lo que es la cascada inflamatoria, liberación de perforinas, grancinas, que son los que tienen las células, y van a ir a destruir y dar necrosis a nivel de lo que es el músculo.
Así de resumido, o sea, no los quiero complicar con el resto. Vemos lo mismo que estamos viendo, acá estamos el linfocito T, el linfocito T que está presentando lo que es el antígeno al linfocito o al macrófago, que es una célula B, que después se va a convertir en plasmocito, y lo que va a hacer es secretar anticuerpos anticitoquinas de los que nos están atacando. La liberación de la expansión clonal de los linfocitos T al presentar su antígeno y la lesión que va a producir a nivel de lo que es el músculo. Esta es una fibra muscular dando necrosis, perforación de la membrana, y miren, aquí va a jugar un papel muy importante el complejo mayor distocompatibilidad. Tenemos dos, un clase 1 y clase 2, en este caso va a jugar un papel importante clase 1, el CD40 ligando, etcétera, que no vamos a encontrar mucho en detalle, pero ¿qué es lo que va a causar? Esta liberación de citoquinas más los anticuerpos anticitoquinas van a ir a lesionar lo que es la fibra muscular, ¿no? Y es así que se va a producir los síntomas, el síntoma más marcado, que es la debilidad muscular. ¿Cómo va a ser la debilidad muscular en las enfermedades inflamatorias? Normalmente va a ser proximal. ¿A qué me refiero con proximal? Que va a comprometer cintura escapular y cintura pelviana. Hay que hacer diagnósticos diferenciales, por ejemplo, con que no compromete, por ejemplo, la miastenia gravis, que también les va a dar debilidad muscular, les va a dar el párpado, se les va a caer, por ejemplo, estas van a tener afectación facial y ocular. En cambio, las miopatías inflamatorias no afectan músculos faciales ni oculares, o sea, prácticamente nunca les va a comprometer. Cintura proximal, todo lo que es la clásicamente proximal, cintura pelviana y escapular van a ser los que mayormente son comprometidos, y van a tener también otros síntomas, por ejemplo, la disfagia alta. ¿Por qué? Por la debilidad de los músculos faringios, o tal vez puede ser también una disfagia baja por una disfunción esofágica. Y también podemos encontrar disfonía. Dentro de las manifestaciones cutáneas que va a tener las miopatías inflamatorias, tenemos característicamente lo que son las famosas pápulas de Gotrón, que ya les he traído bastantes fotos para que veamos posteriormente. Estas pápulas de Gotrón son unas pápulas eritematosas, violáceas, que van a estar preferentemente localizadas en el dorso de las articulaciones interfalángicas, pueden estar en los codos, en las rótulas o en el malleolo interno. También tenemos un signo muy importante, que es el signo que se llama en B, o el de Chal, que va a ser una lesión cutánea eritematosa, también con telangiectasias y con áreas atróficas, que también las vamos a ver a continuación, que va a estar, como su nombre lo indica, como un chal en la base de lo que es el cuello, como si fuera un chal. Engrosamiento de lo que son las cutículas, y también las famosas imágenes de manos de mecánico, cuando se te rajan las manos por la sequedad, sobre todo de los pulpejos, que va a relacionarnos mucho a un síndrome que es antisintetasa, que es el que también vamos a verlo posteriormente. Y este cuadrito, la verdad es que me ha parecido muy interesante. Es una revisión del 2011, donde les habla muy claramente del compromiso que ustedes van a tener clínicamente en los pacientes con dermatomiositis, polimiositis, y los que también están asociados al J1, que es el síndrome antisintetasa. En la polimiositis y dermatomiositis nosotros vamos a encontrar diferentes tipos de anticuerpos. Miren que me ha gustado esta parte por la clínica y por la relación que puede tener. Los anticuerpos, por ejemplo, relacionados, o los pacientes que tengan J1, hemos dicho que tienen que pensar directo en polimiositis y dermatomiositis. Pero ¿de qué les habla el J1? Les habla de que su paciente va a tener, como su dibujito está aquí, mayor compromiso pulmonar, enfermedad de una neumopatía intersticial como manifestación extracutánea, se podría decir extramuscular, de la polimiositis. Les va a hablar que el paciente puede presentar artritis, lesiones en el pulpejo de los dedos, las famosas manos de mecánico con la hipertrofia de las cutículas, e inclusive el paciente puede tener fiebre. Entonces, a este nosotros lo vamos a llamar síndrome antisintetasa, relacionado con la neumonitis intersticial. Pacientes que tienen un anticuerpo diferente, que también les va a hablar de polimiositis y dermatomiositis, que esto es nuevo para ustedes, que es el anti-PRS, que es un anticuerpo que les va a orientar más a polimiositis. Va a estar relacionado con lo que es debilidad muscular muy severa,
disfagia, mialgias y también miren acá lo que les he puesto, afectación cardíaca con trastornos en el electrocardiograma. Y la afectación de las mialgias, miren, prácticamente van a ser no solo proximal, como normalmente es una clínica, sino prácticamente de todo lo que es la extremidad, con compromiso cardíaco. Si ustedes tienen un anticuerpo anti-MI2 positivo, también les va a marcar polimiositis y dermatomiositis, pero en este caso les va a estar hablando que su paciente va a tener mayor compromiso cutáneo, ¿sí? Miren, la lesión de la B, que les decía, de las lesiones en B, poiquiloderma, también llamada poiquiloderma en B. Tenemos las lesiones cutáneas que van a estar en extremidades, también a predominio proximal en miembros superiores. Las famosas pápulas o eritemas de Gotrón, que las vamos a tener en manos, también en rodillas. Engrosamiento también de las cutículas y también una afectación de eritema en mentón, junto con lo que es el eritema en B, que es clásica de la dermatomiositis. Entonces, estas enfermedades son, prácticamente vienen de la mano, solo que estos anticuerpos, como el J1, les va a hablar más de una antisintetasa, un anti-PR se les va a hablar de una polimiositis más severa, con compromiso inclusive cardíaco, y un anti-MI2 más les va a hablar de un compromiso netamente más cutáneo, como una dermatomiositis clásica. Estos dibujitos, la verdad, son muy resumidos de todo el compromiso que pueden tener. Y ahora vamos a hablar más que todo las imágenes que les he traído. Este es un eritema facial con este edema periorbitario. Estos son el famoso heliotropo, que yo les decía que son ojitos de mapache. Heliotropo, este eritema que va a estar en el área de los ojos asociados, perdón, les he pasado rápido, asociados a lo que es el edema, ¿no? Y las lesiones cutáneas también. Este es un eritema en el dorso de la mano. Miren este engrosamiento periungueal con telas y extasias, las famosas pápulas de Gotrón, que no solamente las vamos a ver estas pápulas en las interfalángicas, en la articulación de las interfalángicas proximales, las distales, pero también a veces las podemos ver en las metacarpofalángicas. Estas son las famosas pápulas de Gotrón con, miren, las manos de mecánico, el engrosamiento de las cutículas. Pápulas de Gotrón, metacarpofalángicas, interfalángicas proximales, interfalángicas distales, y aquí no vemos tanto engrosamiento de la cutícula, pero estas son las famosas pápulas de Gotrón. Este es un niño donde nosotros vamos a tener, está queriendo hacer un rash heliotropo, porque quiere hacer alrededor de lo que es el ojito. Parece muy símil rash malar, pero o sea, ¿cuál es la diferencia? Que nosotros aquí aparte, cuando nosotros veamos un heliotropo, es el enrojecimiento más el edema palpebral. Esta es la poiquilodermia, que en chal, cuando es más en B, bueno, es en B, las lesiones en B, va a estar, que es la poiquilodermia, son estas lesiones telangiectásicas con áreas centrales de atrofia eritematosa que va a estar alrededor del cuello, muy típico de dermatomiositis y polimiositis. Tenemos casos también raros, unos casos que pocamente reportados, pero también presentes, que es la dermatomiositis, como en este caso, en un paciente de 33 años, con calcinosis, calcificaciones a nivel subcutáneo, que son muy raras, pero que se pueden presentar, no solo en extremidades, sino también la van a ver una fotito en abdomen, que también he sacado. Al ser calcificaciones, entonces ustedes también la pueden ver en el área de las lesiones, muy parecidas a la famosa condrocalcinosis, ¿no ve? Y en el síndrome también de Crest. Acá tenemos el paciente con un compromiso más que todo netamente cutáneo, es una poiquiloderma facial, con sus lesiones eritematosas, no la vemos mucho, pero se ve más que todo marcado acá, y hasta con edema en el ojo, no tan marcado heliotropo en este caso. Y miren, en el mentón, lo que les decía, poiquiloderma en el mentón. Lesiones también de poiquiloderma en los codos, telangiectasias, eritematosas, también muy parecida, aquí les dicen
para hacer diagnóstico símil psoriasis, pero la psoriasis les va a tener más lesiones descamativas. Otro eritema de Gotrón, las famosas pápulas de Gotrón muy típicas, miren cómo son metacarpofalángicas, interfalángicas proximales, interfalángicas distales, no se ve muy bien aquí las manos de mecánico. Manos de mecánico, compromiso intersticial, neumonía intersticial, va a estar relacionada más a lo que les he dicho, ¿no? El síndrome antisintetasa. Este es otro paciente este es un abdomen de un pacientito con dermatomiositis y miren las calcificaciones que también se pueden ver. Eso es bien dañinas, o sea, bien feas en la piel, las dejan mucho daño también. Y miren características, la piel atrófica. Las miopatías inflamatorias también les van a dar compromiso extracutáneo o extrapulmonar o de otros órganos y sistemas, por ejemplo, a nivel articular, aparte de las mialgias que va a dar, a nivel articular puede darles la sinovitis, artritis, síndrome de Raynaud, y así tenemos fibrosis y neumonitis intersticial, vamos a estar hablando de un síndrome antisintetasa, alteraciones electrocardiográficas con arritmias, por ejemplo, supraventriculares, cardiomiopatías, insuficiencias cardíacas en pacientes con compromiso pulmonar, con compromiso cardíaco, y también en algunos casos pueden debutar dándonos vasculitis, sobre todo en niños, en el tipo infantil. Este cuadrito es un cuadrito muy didáctico, donde nosotros vamos a ver criterios, bueno, ya van a ver también otros criterios diagnósticos para la enfermedad. Me gusta mucho aquí cómo es que vamos a catalogar si nuestro paciente tiene una polimiositis probable, una ya directamente definida polimiositis, es una dermatomiositis, o es una miopatía o es una miositis por cuerpo de inclusión, que también lo vamos a ver de un ratito. Vamos a catalogar, sobre todo para ver ahora dermatopolimiositis, vamos a ver después lo que es una diapositiva de miositis de cuerpo de inclusión. Primero va a estar caracterizada por lo que es la debilidad muscular, o sea, la miopatía. Si nosotros ya tenemos esto, vamos a clasificarlos en que puede ser tanto dermatopolimiositis, pueden ser ya sea definida, probable, pero es poli y dermatomiositis. Signos electromiográficos, que ahora vamos a ver cuáles van a ser los signos electromiográficos en una polimiositis y dermatomiositis, van a estar en las dos, polimiositis y dermatomiositis. Enzimas musculares van a estar incrementados hasta 50 veces, tanto en dermato y en polimiositis, pero en dermatomiositis en algunos casos puede ser normal las enzimas musculares. Al igual que en la miositis de cuerpos de inclusión, que puede estar normal o en un 10% de los casos aumentado. ¿Qué es lo que nos va a ayudar bastante? Lo que es la biopsia muscular. Y como hemos hablado que en la patología de lo que es la polimiositis y la dermato van a jugar un papel importante, lo que es el complejo mayor de histocompatibilidad y los linfocitos TCD8, entonces esto es lo que vamos a encontrar, una inflamación primaria con el complejo linfocitos TCD8 citotóxicos y el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, y también unas características de lo que son ausencia de vacuolas, que esto ya encuentran en la biopsia y es definitivamente una polimiositis. Para decir que, que también es un compromiso cutáneo en una biopsia de piel, vamos a encontrar, por ejemplo, atrofia perifascicular, que ahora vamos a ver un poquito los datos en cuanto a la biopsia. También en una miositis de cuerpo de inclusión, vamos a encontrar prácticamente lo mismo, una inflamación primaria con CD8 más complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, pero vamos a encontrar vacuolas, a diferencia de la polimiositis, donde las vacuolas van a estar con depósitos de amiloide. Erupciones, lesiones cutáneas o calcinosis, vamos a tener presente solamente en las dermatomiositis típicas o clásicas. En la polimiositis no vamos a tener calcificaciones ni en las miopatías de cuerpos de inclusión. Hablando más de lo que son las características, vamos a decir que la edad de comienzo es muy variable,
Polimiositis en este cuadrito dice más de 18 años. La dermatomiositis puede ser a cualquier edad, adulta o también en la niñez, pero sí las miositis de cuerpo de inclusión generalmente van a ser en mayores de 50 años. Asociación familiar, solamente la miositis por cuerpos de inclusión. Manifestaciones extramusculares, vamos a tenerlas en las 3. Enfermedades que sean coexistentes con lo que son algunas enfermedades del tejido conectivo, van a estar presentes, muy poquitas en las miopatías por cuerpo de inclusión, solamente el 20% de los casos. ¿Y con qué se va a asociar? Por ejemplo, especialmente la dermatomiositis va a estar asociada mucho con lo que es esclerodermia y enfermedad mixta del tejido conectivo y también síndrome de superposición, que esa superposición ustedes no lo conocen, pero que es un síndrome donde vamos a ir superponiendo diferente clínica de diferentes enfermedades. Enfermedades autoinmunes generalizadas van a estar frecuentes, normalmente en la polimiositis, poco frecuentes en la de cuerpos de inclusión. Su relación con el cáncer. Muchos pacientes que desarrollan típicamente el cáncer va a estar muy relacionada con el cuadro del 15% de los casos de dermatomiositis. O sea que nuestros pacientes con dermatomiositis tenemos que hacerle seguimiento para estarle chequeando si que no desarrolla algo que nos llame la atención o pueda estar relacionado con el cáncer por el porcentaje que tiene. Virus y fármacos y parásitos o bacterias pueden desencadenar cuadros tanto de polimiositis, dermatomiositis solamente los fármacos, muy raro lo que son los virus y los parásitos, y las miositis por cuerpos de inclusión generalmente por virus. Y estos son los criterios del mismo que hace la clasificación de Bohan y Peters, donde vamos a hablar de debilidad simétrica, de los músculos de la cintura pelviana, flexores del cuello, que van a progresar en semanas o meses con o sin afectación de la musculatura respiratoria o disfagia. Ya con la debilidad estamos suficiente. Si tenemos una biopsia, pues la biopsia que muestre la necrosis, fagocitosis o regeneración de lo que es la fibra muscular con atrofia perifascicular, exudados inflamatorios y a menudo que sean perivasculares. La 3, elevación de las enzimas musculares, en particular la CPK, aldolasa, la GOT, GPT y la LDH también. Que tenga patrón miopático en el electromiograma, que tenga manifestaciones propias de dermatomiositis. Y para llegar al criterio de clasificación, pues va a ser una enfermedad definida cuando tengamos por lo menos 3 criterios más exantema, lesiones cutáneas. O probable cuando tenga 2 criterios pero más lesiones exantémicas. O cuando tenga un criterio va a ser posible un criterio más un exantema. Entonces, ¿cómo lo resumimos? Diagnóstico definitivo de dermatomiositis, 3 de esos criterios, de los 4 criterios más eritema. En la polimiositis, 4 de 4 sin el eritema. Diagnóstico probable de dermatomiositis, 2 de 4 más el eritema. O en la polimiositis, 3 de 4 sin el eritema. Como verán, no hay tanto compromiso en la polimiositis de eritema, más compromiso muscular, sobre todo de la fibra o el daño muscular. Diagnósticos posibles, ya prácticamente se nos aleja el diagnóstico, 1 de 4 más eritema en dermatomiositis y 2 de 4 sin eritema en polimiositis. Esos son los criterios que se están usando que nos ayudan al diagnóstico. En cuanto a los exámenes complementarios, nos va a ayudar la parte de lo que es el laboratorio, sobre todo la parte de los anticuerpos. La resonancia magnética nos va a ayudar bastante a encontrar el área de la lesión que tenga para que nosotros podamos sacar una biopsia confiable. El electromiograma, pues para confirmar la miopatía, la anatomía patológica que es fundamental para nuestro diagnóstico. Dentro de los laboratorios, entonces, reactantes de fase aguda van a ser generalmente normales. Nos van a servir las enzimas musculares, que van a estar elevadas, sobre todo en cuadros de polimiositis. Hemos hablado en dermato, pueden ser normales, y en algunos casos elevadas. Entre ellas la CPK, la aldolasa, el LDH, la parte hepática, ¿no? La GOT y GPT. Los anticuerpos antinucleares que van a estar presentes en el 50% de los casos. Ya hemos hablado, si tenemos un HO1, pues nos va a hablar de un síndrome
antisintetasa por el compromiso intersticial de la neumonía intersticial. Resumiendo, entonces, anticuerpos. El antisintetasa relacionada, por ejemplo, Jo1, para el diagnóstico de dermatomiositis o polimiositis con enfermedad pulmonar intersticial, se va a asociar a fiebre, a artritis, a manos de mecánico y también puede estar asociado a síndrome de Raynaud. La respuesta al tratamiento va a ser moderada. Generalmente va a tener persistencia de lo que es la enfermedad. Tenemos el anticuerpo SRP, partícula de reconocimiento de señal, por esa su abreviación. Va a estar hablando más que todo de una polimiositis, que va a ser de comienzo agudo, asociado a debilidad muscular severa del muñequito que hemos visto, que va a tener un compromiso severo, y aquí se va a asociar un compromiso cardíaco, asociado a lo que son las mialgias, y la respuesta al tratamiento generalmente es pobre. Y el anticuerpo anti-MI2, que nos va a hablar de la dermatomiositis clásica. ¿Cuál es el signo de la B? Las pápulas de Gottron, también aquí van a entrar, el heliotropo, el signo de Chal, crecimiento de lo que es la cutícula, y que en la mayoría de los casos va a tener buena respuesta al tratamiento. En cuanto al diagnóstico en la biopsia, vamos a poder hacer nosotros biopsia muscular y biopsia cutánea en la piel. ¿Qué es lo que nos va a llamar la atención? No les quiero marear con todo esto. Sí, evidentemente, según la fisiopatología que hemos visto, tenemos que encontrar necrosis y fagocitosis de lo que son las fibras musculares, microinfartos, atrofia de los fascículos y miren, el complejo de linfocitos TCD8 y complejo mayor de clase 1 con ausencia de vacuolas, que ya hemos hablado. Y en la afectación netamente cutánea vamos a ver los infiltrados CD4 perivasculares y dilatación de capilares superficiales. Y esto les he traído un poquito a cotación, lo he querido ampliar, porque ahora ya que la resonancia está muy de moda y también quiero que lo sepan. La resonancia magnética en este tipo de patologías nos van a ser muy útiles para señalar el lugar de la biopsia, nos va a detectar lesiones precoces y vamos a ver inclusive lesiones en parche. Entonces es muy sensible, nos va a ayudar a evaluar la actividad de la enfermedad, se va a observar intensidad focal incrementaria con cambios edematosos en la fase aguda, sobre todo en T2, y un reemplazo de la grasa en T1 en la fase crónica y en la enfermedad activa. Entonces les he traído para hacerles recuerdo un poquito de las imágenes. Esta es una secuencia potenciada T1, que es la que hemos visto que es más anatómica, si recuerdan también, respecto a lo que es la T2. En esta secuencia vamos a ver la grasa hiperintensa, blanca. Y el edema, cuando nosotros tengamos el músculo, también la vamos a ver tendente a ser hiperintenso, pero el edema que nosotros vamos a ver en el músculo, que ya tiene agua, entonces lo vamos a ver hipointenso, donde están toditas las cabezas de flecha. Ahí nos está hablando de compromiso de edema. En la secuencia T2 vamos a ver el edema que va a ser en realidad hiperintenso. Hiperintenso, hiperintenso. Y en este caso, la grasa como el músculo van a ser también hipointensos. Miren la grasa, que aquí estamos viendo hiperintensa, acá la vamos a ver hipointensa junto con el músculo. Y la parte edematosa la vamos a ver hiperintensa. ¿Y qué pasa en una imagen potenciada con STIR, con supresión de grasa? Perdón, no les he mostrado qué imágenes son. Esto, por ejemplo, es la pelvis, este es el muslo y esta es la pierna. Lo mismo, la pelvis, el muslo y la pierna. Y aquí estamos viendo la pierna y todo lo que es la zona de la pelvis, ¿no? Esta es la secuencia potenciada T2 con supresión grasa. Entonces, al suprimir la grasa, estamos suprimiendo la parte que no nos va a dejar ver bien mucho lo que es el edema. Entonces, aquí vamos a poder diferenciar también el edema muscular, que el edema muscular se va a ver hiperintenso, pero no vamos a ver ya hiperintensa la grasa, ya que es hipointenso como el músculo. Entonces, estas áreas nos van a ayudar a hacer lo que es la biopsia y nos van a ayudar a localizar dónde es la biopsia y dónde podemos ir a tomar el mejor sitio de biopsia.
En el electromiograma nos va a servir sobre todo en letra grande para ver si es un patrón miocítico. ¿Y cómo vamos a ver un patrón miocítico? Ese es un patrón normal que tendríamos que ver en el músculo. Y entonces, ¿qué va a haber en un miocítico o en una miopatía? Va a haber fibrilaciones y descargas complejas repetidas. La imagen que nosotros vamos a ver en el electromiograma para nuestro diagnóstico. Otros estudios que podríamos hacer, a ver si están relacionadas o no con enfermedades de otro tipo, por ejemplo, búsqueda de sangre oculta en materia fecal, sobre todo por las neoplasias, o ecografía abdominal, de acuerdo a la clínica del paciente, sobre todo que nos permitan diagnosticar neoplasias subyacentes. Y esa es una diapositiva cortita que me dirán que es la miocitis por cuerpos de inclusión. También es una miopatía inflamatoria, donde va a haber una debilidad muscular insidiosa, va a ser progresiva y crónica. La característica es que va a ser asimétrica, a diferencia de del resto de la dermatomiositis y la polimiositis, y va a tener una gran diferencia que va a ser precozmente distal. O sea, al inicio va a empezar siendo la debilidad distal. No hemos dicho que en polidermatomiositis es proximal. Y no se va a dar tanto en gente joven, sino generalmente se va a dar en mayores de 50 años y va a ser más frecuentemente dada en varones. Raramente se va a asociar con enfermedad del tejido conectivo. No está asociada con malignidad y aquí vamos a tener leve elevación de la CPK, inclusive algunos pueden estar normales. Va a tener un patrón miopático también, pero puede tener un mixto con afectación neuropática. En la histopatología vamos a ver las vacuolas, no es que no va a haber ausencia, va a haber vacuolas anilladas, una característica muy importante, y va a tener una pobre respuesta al tratamiento. O sea, es un diagnóstico prácticamente que lo vamos a hacer por exclusión si no tenemos nada en el resto. Dentro del tratamiento va a consistir un tratamiento en lo que es el reposo, la rehabilitación, sobre todo elongación de los tejidos, fortalecer los músculos, fármacos, vamos a usar glucocorticoides y también inmunosupresores, como por ejemplo el metotrexato o la cetoprina. Este es un tratamiento de enfoque empírico, que les he traído secuencial de cómo vamos a hacer un tratamiento en los pacientes con dermatopolimiositis. Como primer paso, empezamos con lo que son los corticoides y se inician, depende del grado del paciente, generalmente en dosis elevadas, que después vamos a ir descendiendo gradualmente. Usamos un o sea, un fármaco modificador de la enfermedad sintético, que nos puede servir azatioprina, por ejemplo, metotrexato. Si no nos responde el paciente, pues nos vamos a lo que son inmunoglobulinas. En alguno cuarto ciclo o cuarto paso, nosotros podemos elegir según la edad del paciente, su grado de discapacidad, la tolerancia que haya tenido a los fármacos, la evolución de su estado general. Nosotros vamos a considerar, pues, iniciar biológicos. Igual, hemos visto que en la fisiopatogenia está la liberación también de las interleuquinas proinflamatorias, como el TNF, la interleuquina 1, la 6. Entonces, anti-TNF, o también anticelulares, en este caso el anti-CD20, que es el rituximab, que nos podría servir. Otras drogas como la ciclosporina, ciclofosfamida, tacrolimus también que lo podemos usar. Y en pacientes que ya tengan un compromiso pulmonar como neumonitis intersticial, ahí nosotros usamos generalmente pulsos de metilprednisolona y continuamos con lo que es la ciclofosfamida. Tacrolimus también es carísimo, pero se puede. Generalmente usamos en nuestro medio más la ciclofosfamida. Y bueno, y para terminar, ¿cuál es el pronóstico de esta enfermedad? Antiguamente, antes de la era de los glucocorticoides, la verdad es que había una mortalidad altísima. Como han visto, no tienen muy buena respuesta a tratamiento. 50% de los pacientes morían. Actualmente tenemos una sobrevivencia de 5 años, a 5 años del 80% de nuestros pacientes. De las cuadros que tengan solamente polimiositis, pues un 95%, o sea, una supervivencia alta a los 5 años. Asociados a malignidad, un 90% inclusive con malignidad. Y algunos pacientes con dermatomiositis podrían existir cuadros de remisión, solamente en el caso que tengan asociación sola o compromiso simplemente cutáneo, en el caso de dermatomiositis.
Y como conclusiones, pues la miopatía inflamatoria pueden debutar con cuadros clínicos de difícil diagnóstico. Recordar que puede estar asociada con enfermedades del tejido conectivo y neoplasias, por eso es que tenemos que hacer un seguimiento a nuestros pacientes. Tenemos que ver y acordarse que el signo guía clínico que les va a llevar a su diagnóstico es la debilidad muscular. Y si el paciente tiene un compromiso pulmonar, que puede ser importante y puede inclusive aparecer sin compromiso muscular. Hay muchos pacientes que debutan directamente con un compromiso pulmonar y que después pueden recién desarrollar lo que es debilidad muscular. Entonces, por eso es que son cuadros que son de difícil diagnóstico cuando empiezan a debutar, sobre todo. Es un caso un cortito, bueno, lo he tratado de hacer cortito, sencillo, es una patología sobre todo del compromiso cutáneo, que va a ser muy fácil de poderla valorar y que les he puesto acá el signo guía, en este caso, de todos sus pacientes cuando vengan a consultar por lo que es debilidad muscular. Bien, chicos, con esto habríamos terminado. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quieren que les aclare. Nada. Bien. Bueno, chicos, entonces nos vemos la próxima clase. La próxima clase nos toca avanzar lo que son las enfermedades por depósitos de cristales, que también son un cuadro muy interesante de enfermedades. Entonces, si no hay más preguntas, me despido. Nos vemos la próxima clase, chicos. Gracias por su asistencia. Gracias, Luego, doctora. doctora. Chao, chicos.